Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y, como se dijo ya, felicitaciones por los 25 años de BAE, que, bueno, espero que sean muchos más. Básicamente, convocados a conversar de financiamiento y desarrollo, y acá retomo algunas de las cosas que planteaba Eduardo al principio. Vamos a ponerle un poco de contexto. Uno de los temas a conversar, a pesar de la competencia que mencionaba y de los temas donde los bancos competimos, digo, de la banca pública con el Banco Nación en particular, tenemos una visión común y venimos conversando en ese sentido. Digamos, partimos de una cuestión estructural de contexto para la Argentina respecto del problema de la profundidad que tiene el sistema financiero local. Y desde ese punto de vista, hablar de desarrollo implica inevitablemente hablar de crédito, financiamiento y de las herramientas que nuestro sistema financiero puede ofrecer a las empresas y a la infraestructura en general para desarrollarse. En ese aspecto partimos de un contexto muy complejo estructuralmente, históricamente, que tiene que ver con la profundidad y el nivel, digamos, de relación que tiene el crédito con el Producto Bruto Interno, en el que claramente, si comparamos la situación de Argentina respecto de países comparables de la región, estamos en una posición mucho más compleja, como mencionaba Eduardo, y se puede ver en este breve análisis. Argentina desde hace muchos años no supera una relación de entre el 13, 14, 15% en algún momento de crédito al sector privado respecto del PIB, mientras que países comparables, similares de la región, muestran claramente un nivel de profundidad, un nivel de crédito a la inversión y a la producción mucho más destacado. Y en este sentido agrego un dato de contexto, también en contexto más específico, político y puntual de la asunción de la gestión en el Banco de la Provincia, que tenía que ver también con la desarticulación de algunas políticas que en otros momentos habían permitido, habían por lo menos mitigado un poco este contexto que comentaba, y que tienen que ver con básicamente la interrupción de la línea de crédito productivo del Banco Central. En este contexto de, insisto, un sistema financiero poco profundo que no termina de dar crédito, al menos al nivel que uno imagina, para promover el desarrollo, el crecimiento, nos encontramos desde la banca pública, en particular, ante la necesidad de establecer, allá por diciembre del 2019, con la asunción en particular del gobernador Axel Kicillof y el inicio de la nueva etapa de gestión, en pensar y entender dónde estaba el Banco de la Provincia, que es el segundo banco público de nuestro país y una pieza muy importante de las políticas públicas y el desarrollo en la provincia de Buenos Aires. Básicamente, y será casualidad o no respecto de algunas de las cosas que se comentaban del Banco Nación, el Banco Provincia también en ese momento se encontraba con algunos problemas estructurales en su propia dinámica de funcionamiento como banco, ¿no? Digo, acá hay algunos datos, pero básicamente tenía un defecto de capitales regulatorios, presentaba problemas de liquidez, presentaba un exceso de las relaciones técnicas de financiamiento del sector privado, tanto provincial como nacional. Había perdido su posición en los últimos años en el mercado, tanto en el crédito general a empresas como en particular dentro de su cartera a pymes, lo cual nos ponía el desafío de, en un contexto de la necesidad de pensar a la banca pública como un instrumento central para revertir esta poca profundidad que tiene el sistema financiero en la Argentina, nos ponían el desafío además de tomar las riendas y tomar el control de la gestión de la entidad, que presentaba un montón de problemas para cumplir ese rol, para llevar adelante ese desafío. Básicamente, como se mencionaba, digo, el capital de la entidad es el que define de alguna manera cuánto crédito se puede dar. La liquidez define cuál es la capacidad prestable del banco, y si todos esos indicadores están ajustados en problemas o presentan defectos de cara al regulador, claramente constituyen un techo y una limitación muy clara y fuerte respecto de tener una política crediticia agresiva, expansiva y demás. En este escenario tan complejo, al que además se agregó la pandemia, allá por marzo del 2020, básicamente
por el mandato político que, como mencionaba antes, nos planteó el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, fue reorientar al banco en el sentido de su mandato histórico, de su tradición histórica y ni más ni menos que lo que plantea su carta orgánica, que en definitiva es el mandato que históricamente la provincia le ha concedido a su agente financiero. Y en esa lógica, los tres ejes claros y contundentes sobre los que trabajamos es volver a reorientar al banco en el crédito productivo, en el desarrollo productivo, en el crédito a la producción para el desarrollo y el empleo, pensar la innovación, que como se mencionaba, y acá repito porque claramente todos los bancos públicos particularmente debemos haber enfrentado los mismos desafíos, de bancos donde en su universo de productos, de sistemas, de atención a sus clientes, la innovación, la tecnología es un déficit histórico y estructural. Esa era una agenda inevitable y necesaria. Y por otro lado, el otro eje fue la cercanía y la inclusión financiera como necesidad también del banco de acercarse a la población de la provincia de Buenos Aires, acceder a atender con servicios financieros y nuevos productos a los sectores vulnerables de la provincia que claramente, por definición, están o absolutamente desbancarizados o muy tibiamente desbancarizados. En ese contexto y partiendo entonces de estos tres ejes que además tenían como prerequisito fortalecer la posición del banco en capitales, relaciones técnicas y liquidez, es que en definitiva pusimos en marcha una serie de políticas que ahora vamos a repasar brevemente, pero que básicamente tenían que ver con reorientar el crédito y la actividad del banco al sector productivo. Después de 2 años y medio, digamos, hemos logrado reencauzar y reordenar algunos de estos principales problemas que mencionaba. Digamos, hoy la posición de capitales regulatorios del banco es inédita, es histórica, no solo se revirtió ese defecto que mencionábamos en diciembre del 19, sino que por el contrario estamos en niveles del casi el 7%, que es un récord histórico, como lo decimos. Recuperamos el market share perdido en la etapa anterior, o sea, volvimos a estar en la posición previa a los últimos 4 años de gestión anterior. Por otro lado, volvimos a revertir un poco esta posición en la que las pymes habían cedido terreno a las grandes corporaciones, al igual que muchos otros bancos, el BNA en especial, el banco también tenía un crédito defolteado con Vicentín, con Molinos Cañuelas, con distintos grupos importantes, porque un poco la política crediticia del banco en la etapa anterior se había focalizado a grandes créditos, a grandes empresas, y desde ese lugar se había de alguna manera abandonado la política histórica y que nosotros retomamos de asistencia a las pymes por el nivel de generación de empleo y actividad que producen específicamente en la provincia. Recuperamos niveles de liquidez previos a la etapa anterior que hoy nos ponen en un nivel de 1.5 puntos por arriba de la liquidez excedente que tiene el sistema, con lo cual un problema histórico del Banco Provincia, que era la falta de liquidez, lo tenemos de alguna manera reordenado, lo mismo que la exposición al sector público. Y la verdad que haber obtenido muy resumidamente estos logros que tienen que ver con fortalecer al banco, fortalecer su capital y sus relaciones técnicas y haberlo puesto nuevamente al servicio del crédito productivo, básicamente fue posible porque pusimos en marcha una serie de políticas, una serie de decisiones concretas y osadas, diría yo. Recuerdo en enero del 2020, allá al inicio de la gestión, cuando la tasa de interés del sistema estaba entre 70 y 80 puntos, nosotros lanzamos Repyme, un programa específico de tasas blandas para pymes al 24%, lo cual parecía casi una locura. Pero en definitiva, después de 2 años y medio de trabajo y de fortalecimiento de esta política, básicamente vemos que el banco ha recuperado su posición de mercado y ha otorgado casi 800.000 millones de pesos de crédito al sector productivo, que hemos recuperado, insisto, el lugar en las pymes con más de 400.000 millones de pesos a pymes dentro del programa que comentaba Repyme, tanto para capital de trabajo, descuento de cheques e inversión. Y en definitiva, hemos también participado con el relanzamiento del Banco Central de la línea de inversión
de la línea de crédito para la inversión productiva en casi 80.000 millones de pesos de crédito para inversión a largo plazo. Este conjunto de políticas, de decisiones que reorientaron la estrategia del banco hacia la producción y el crédito productivo, en definitiva lo que nos permitieron, y en este gráfico se ve muy claramente, es un crecimiento muy importante de las colocaciones en relación a valores históricos previos al inicio de la gestión, acompañado también por una política de individuos que ahora voy a comentar. Retomando, comentaba Repime, que fue una de las primeras políticas que se lanzó allá por enero del 2020, nos permitió, a través de, en principio, la red de sucursales y después con la pandemia, incorporando nuevos productos digitales, trabajar sobre este segmento que tiene muchos desafíos en términos de formalización, en términos de acceso al crédito. El otro gran eje que comentaba que guió la nueva gestión del banco y que en definitiva nos permitió avanzar con este esquema de fortalecimiento y redireccionamiento del banco al crédito y a la inclusión financiera es el de la innovación. Como se mencionaba también hace un rato, mis antecesores planteaban que, y esto es un dato de la realidad, el sistema financiero nacional y en general está yendo a procesos de digitalización que obviamente la pandemia aceleró y profundizó de manera increíble, pero ya era un proceso que estaba en marcha y hoy la verdad que de la banca pública no tener una estrategia digital y no apostar a esa estrategia digital parece que es una decisión que eventualmente deja fuera de cualquier competencia a la banca pública. En este sentido, básicamente planteamos un poco también al calor de la pandemia y de todos los desafíos que implicó el rol social del banco de cara al IFE, de cara al pago de asignaciones de la seguridad social en un contexto de cierre de sucursales, nos permitió relanzar y profundizar fuertemente toda la estrategia digital del banco, que tiene 3 o 4 ejes. La primera de cara a individuos, cuenta en e-comercios, que es la primera billetera digital masiva de la banca pública, y diría de la banca en general. Acá podemos competir un poco más con Eduardo y el compañero acá del Ciudad, pero en definitiva hoy, cuenta DNI, entendemos que por la cantidad de clientes, la usabilidad y la cantidad de transacciones que viene registrando es la billetera bancaria número 1. Estamos lanzando ya desde enero y ahora incorporando nuevas aplicaciones y prestaciones, cuenta en e-comercios, que es el lado pagador, digamos, o más bien cobrador, de las billeteras digitales. Trabajamos muy fuerte en algo que se llama SGE, Sistema de Gestión de Empresas, que es ni más ni menos que una plataforma digital para que las empresas puedan trabajar remotamente y de manera digital a través de la firma electrónica y otros instrumentos, todo lo que corresponde, digamos, a completar sus carpetas crediticias y a analizar sus números y antecedentes para la evaluación de riesgo crediticio, lo cual nos resolvió desde ya en la pandemia la cuestión de la presencialidad, pero además nos resolvió la cantidad de tiempos de atención, los recursos que se requerían para eso. Y además estamos lanzando también en estos próximos meses la evolución VIP, que es el relanzamiento de la plataforma de home banking del banco para individuos y para empresas. En particular, destaco que dentro de esta estrategia digital salimos ahí apenas iniciada la pandemia con la primera plataforma de descuento de cheques electrónicos, eCheck, tanto para la emisión como para descuento, y 100% online, lo que nos permitió poner a disposición de nuestros clientes un producto nuevo, acorde al contexto de la pandemia y que desde ya facilita y reduce todos los costos transaccionales para los clientes y para el banco. Y hemos, básicamente hemos descontado en este periodo, desde el lanzamiento, alrededor de 220.000 millones de pesos en cheques. Como mencionaba, solo para ilustrar un poco, digamos, la profundidad que ha adquirido la billetera digital de pagos del Banco Provincia o cuenta DNI, se mencionaban un poco esto de la necesidad de la innovación y claramente nosotros pudimos darle al banco y a la población de la provincia de Buenos Aires y a los y las bonaerenses una herramienta
que viene a resolver un montón de problemas y de complicaciones para la vida cotidiana. Piensen que en la provincia de Buenos Aires hay muchas localidades, zonas alejadas de los cajeros, donde los sectores más vulnerables principalmente transaccionan y operan en efectivo. Por ahí tienen que desplazarse 30, 40 kilómetros para hacerse el efectivo, y la billetera viene a resolver en gran medida un montón de dificultades para la vida cotidiana de las y los bonaerenses. Comentaba brevemente, pero la billetera implicó, hoy tiene 5.2 millones de usuarios, pero implicó que también, como mencionaba Eduardo, en el caso del Banco Provincia, la cantidad de clientes creciera en un 50%. El banco, cuando asumimos en 2019, tenía alrededor de 5 millones de clientes, hoy tiene 7.5 millones de clientes, y en gran medida eso se explica por la incorporación de estos productos digitales que en definitiva facilitan y reducen los tiempos y las cargas operativas para el banco, pero sobre todo para los clientes, para poder ser justamente clientes y acceder a estos productos. En definitiva, la billetera también se inscribe en un proceso de digitalización que en general tiene el mercado de medios de pago. El lanzamiento de transferencias 3.0 del año pasado por parte del Banco Central, que permitió la interoperabilidad de todas las billeteras, tanto bancarias como fintech, la verdad que viene avanzando y generando un ecosistema en el cual realmente la posibilidad de resolver los pagos digitalmente es una opción que está a mano y que efectivamente va a garantizar básicamente una mejor calidad de vida en algún sentido para todos los consumidores. Básicamente también contaba que estamos trabajando y se lanzó en enero de este año Cuenta DNI Comercios, que es la aplicación, la app que está del otro lado, digamos, de Cuenta DNI, que es justamente una aplicación para el cobro destinada a los cientos de miles de comercios de la provincia de Buenos Aires. Hoy ya tiene más de 40.000 usuarios en esta etapa de una gran prueba en familia, lanzada y demás, pero incorporando evolutivamente nuevas funcionalidades. Pero el objetivo final de esto, en definitiva, es permitir que los comercios de la provincia de Buenos Aires, en toda su gran y extensa geografía, cuenten con una aplicación que se pueden descargar de manera remota, digital, sin tener que ir a la sucursal, al menos en la instancia de monotributistas, responsables inscriptos, o sea, ese comercio de barrio, de cercanía, y de esa manera acceder a un producto que les permite acreditación inmediata de fondos, le permite acceder de manera gratuita a esa acreditación, o sea, no se cobra comisión por los primeros 3 meses y la comisión posterior es la más baja del mercado, y en definitiva le permite incorporar y desarrollar potencialmente el crédito a partir del registro de ingresos y de flujo de fondos que ese comercio disponga. De esta manera creemos que con este producto, Cuenta DNI Comercio, terminamos de redondear un ecosistema nuevo, digital, para el banco, en el contexto de la estrategia digital y de cercanía que nos propusimos, que no solo le ha permitido al banco crecer en clientes y ofrecer estos productos a millones de personas que antes no los tenían y que estaban fuera del sistema. Solo para mencionar un dato puntual, de los nuevos clientes que planteó al banco Cuenta DNI, alrededor de 700 o 800.000 clientes, que en gran parte fueron beneficiarios del IFE y otras asignaciones sociales, eran personas que no tenían ningún antecedente bancario. O sea, cuando hablamos de inclusión, hablamos de esas personas que nunca habían accedido a esos productos y a esas prestaciones, y ahora sí lo tienen. Dale. Sí, bueno, para terminar, simplemente comentar también en tono con la cuestión de la cercanía y la inclusión, que es de Provincia Microcréditos, que es la empresa del Banco Provincia destinada a ese segmento que trabaja aún en la informalidad y que tiene distintas dificultades de acceso al crédito y al sector público formal. Hemos desarrollado nuevos productos, nuevas líneas de crédito con tasa subsidiada articuladas con municipios, lo cual nos ha permitido incrementar el saldo de las financiaciones, y hoy contamos con casi 40.000 créditos vigentes
de microemprendedores y microemprendedoras de la provincia en diversas actividades como comercio, agro y también producción. Solo para terminar, en línea de inclusión financiera, destaco dos cuestiones. Desde microcréditos lanzamos una línea de inclusión financiera con una tasa subsidiada destinada a personas que nunca habían accedido al sistema financiero y que no tenían ningún tipo de antecedente. Y en estos 2-3 meses, ya que hemos lanzado la línea, dimos crédito por 150 millones de pesos para un segmento de la provincia de Buenos Aires que es clave para los trabajadores independientes que en un contexto de incertidumbre y con diversas dificultades en el plano económico y social encuentran en esto una alternativa. Y el último punto es que lanzamos una línea de microseguros, que es algo totalmente innovador, nuevo e inexistente en Argentina, también muy demandado por el sector, que permite, con una prima muy baja, asegurar el equipamiento y el capital que adquieren a través de los créditos, y también les permite asegurarse ante la imposibilidad de trabajar por accidentes o incapacitaciones transitorias, asegurarse un ingreso durante el periodo de esa incapacidad. En definitiva, y para terminar, simplemente señalar que los problemas del financiamiento y el desarrollo en la Argentina en particular, si bien podamos analizar la multicausalidad del fenómeno, tienen como expresión más clara la falta de profundidad del sistema financiero, la falta de crédito del sistema financiero del sector productivo. Esto tiene, insisto, diversas explicaciones, pero más allá de eso, en definitiva, pone a la banca pública en el desafío de jugar un rol destacado en ese camino. Y uno de los requisitos para eso es el fortalecimiento de los bancos públicos, el fortalecimiento de su capital, el fortalecimiento de su liquidez, el fortalecimiento de todas sus relaciones técnicas, porque si bien la rentabilidad no es un objetivo de la banca pública, o no debiera serlo, y no está planteado así ni en lo legal ni en ningún análisis, lo cierto es que podemos prestar en la medida en que tenemos entidades que están capitalizadas y robustas, si no, no hay posibilidad de prestar. Partiendo de ese prerequisito, un poco el balance provisorio de estos años de trabajo nos llevan a que con una política de crédito al sector productivo, una apuesta a la innovación, una apuesta a la inclusión financiera, se pueden fortalecer los bancos públicos y además se puede prestar a tasas subsidiadas que sirvan a la producción para el desarrollo y el empleo. Muchas gracias.